3, 2, 1. Me gusta mucho leer, pero dejé leer desde hace un tiempo. ¿Eso me hace un fraude? Mis gustos por leer comenzaron desde niño. Y comencé a leer primero, me acuerdo que enciclopedias. Me acuerdo que mi mamá me llevaba a esos típicos librerías de segunda mano de la ciudad, en el cual encontrabas entre libros piratas, libros usados y rayados, de segunda mano que costaban mucho menos. Y lo primero que compraba o lo primero que saltaba a mi vista me llamaba la atención eran enciclopedias. Me acuerdo que me compré una enciclopedia de National Geographic. Las primeras que me acuerdo o vienen a mi mente fueron, en este caso, Invertebrados. Una enciclopedia con la cual comencé a leer sobre todo el mundo de los invertebrados. Insectos, artrópodos, miriápodos, arácnidos. Y poco a poco ahí fui descubriendo el mundo animal. Luego comencé a ver vertebrados. Luego me compré la enciclopedia de los peces y sin darme cuenta iba coleccionando todas esas enciclopedias que pasaban por mi mano. Era increíble cada vez que pasaba la página y veía un animal y me describían su forma de vida, sus características, ¿no? En este caso de qué se alimentaban, cómo eran físicamente, cómo era su estructura. Y era tanto mi pasión por los animales que mi mamá pensó de que yo de grande iba a ser veterinario. Y de hecho sí, me podría llamar la atención hasta que me dijeron de que pues para los veterinarios a veces tienen que sacrificar a los animales. De ahí me desanimé. Comencé con los libros infantiles. Me acuerdo que en el colegio, desde primaria, nos incentivaban, incluso nos dejaban de tarea a leer ciertos libros. Y yo de ahí comencé a conocer a uno que otros autores que sin querer queriendo me voy dando cuenta en el momento de armar estas pautas que he tenido autores que han marcado mi infancia. Uno de ellos es Jorge Eslava y sus libros La niña de la sombra de colores, de Florentino, por ejemplo, también El guardador de secretos, es prácticamente mi infancia, me ha acompañado durante el largo de mi niñez, de mi vida. El capitán Centella también, es un capitán que vive aventuras y que cada aventura se va enfrentando con un villano. Y este villano, metafóricamente, era un tema distinto. Algo que yo me acuerdo, por ejemplo, y de todos los capítulos que he estado viendo, de todos los libros que he leído de Capitán Centella, es del Capitán Centella derrotado por el Rey Toxicom, editorial Alfaguara del 2006. En este caso, en este libro, relataban cómo el Capitán Centella, por más que peleaba con este villano, no pudo ganar, ¿no? Toxicon es una metáfora de cómo un gran héroe como el Capitán Centella fue derrotado por un villano como es la contaminación ambiental, representado por el Rey Toxicon. Y es increíble cómo un libro infantil pueda tener un trasfondo tan interesante como la contaminación ambiental. Otro autor también que me ha acompañado y recomendaría muchísimo aparte de Jorge es a Santiago Rocagliolo. Espero haber dicho bien su apellido. Uno de los libros que más me han encantado y que los tengo siempre en mi corazón y en mi mente cada vez que recuerdo de mi infancia es Rugor, el dragón enamorado. Es un libro muy interesante y muy divertido de leer. No es para nada aburrido, es sencilla su forma de lectura, por lo mismo de que es un libro infantil. Es muy interesante, yo creo que le puede encantar a grandes y a chicos. No es el típico libro de dragones y princesas para empezar, no de ese típico libro cliché donde la princesa está custodiada por un dragón y el caballero tiene que salvarla. En este caso, Santiago rompe ese esquema y te muestra a un dragón que para empezar no come carne, no ataca a humanos e incluso se podría decir que es vegetariano. Para variar a esto, Rugor, este dragón, se enamora de una princesa. Entonces toda la trama gira así. Siempre me ha gustado cuando rompen un esquema, un prototipo, un estereotipo y crean algo totalmente diferente a partir de ahí. Santiago hace eso, rompe el esquema del típico libro o la típica historia de aventura y te da algo nuevo. Otro autor que ha representado a lo largo de mi infancia y me ha estado acompañando, el cual también se los puedo recomendar, es Jordi Sierra y Fabra. Este libro lo leí en mi adolescencia. Ese típico libro que tú comienzas a leerlo
y ya no lo puedes soltar hasta terminarlo. Es muy entretenido, es muy interesante, toca un tema tan interesante como lo es la independencia en este caso, y pues yo lo recomendaría bastante. En este caso, Querido hijo, estás despedido, también es uno de los libros como los que ya he mencionado que han marcado mi infancia y han sido muy divertidos, muy entretenidos y muy ricos de leer. Yo comencé con estos libros, mi lectura o mi amor por leer comenzaron a partir de estos libros, a partir de estas enciclopedias que he leído. Desde ahí pues toda esta pasión se desbordó y comenzó una loca aventura por descubrir historias nuevas, descubrir temas nuevos, por sumergirme en una narrativa nueva. Y poco a poco fui creciendo yo y fue creciendo mi amor por la lectura. Mi amor por los clásicos comenzó en secundaria a partir de cuarto, tercero o quinto ciclo. Hay algunos clásicos que aún recuerdo con mucho cariño. Uno de ellos, por ejemplo, que tuve en mis manos es Don Quijote. Otro es La Divina Comedia. También me acuerdo que pasaron por mis manos La Metamorfosis y La Ilíada. O sea, son libros que de por sí se toman su tiempo de leer. De hecho, todo libro creo yo de que uno se debe de tomar el tiempo para poder leerlo. Incluso creo yo que una de las cosas que hacen de que sea una tortura leer es de que los colegios te presionan para que tú leas muy rápido. Eso es uno. Y lo otro sería pues de que te mandan a leer algo demasiado avanzado para un adolescente, un niño, ¿no? Si yo no hubiera conocido primero a libros infantiles, no hubiera conocido a Jorge Eslava, a Jordi Sierra, en este caso a Santiago Rocagliolo. Supongo yo que al abrumarme con libros como La Ilíada a los 15 años, hubiera odiado también leer, porque son libros muy preparados, muy avanzados, que requieren un cierto grado de análisis. Un ejemplo claro de lo que estoy mencionando en estos momentos es cuando leí a César Vallejo, el libro de Tungsteno. Con solo 15 años de edad, nunca entendí el libro en ese momento, no me gustó, lo mismo que no entendía, me parecía un libro muy aburrido. Y antes de que me tiren hate por lo que estoy mencionando, es que pues tengan en cuenta que en ese momento era un niño de 15 años que no podría comprender o le costaría captarlo porque no está en el grupo de intereses de un niño de 15 años o no está asemejado a la realidad de un adolescente de 15 años, ¿no? En lo que es la desigualdad, la pobreza, el abuso que hay a las personas andinas en el entorno, a los trabajadores. Un joven de 15 años no te va a entender eso. Un joven de 15 años está más preocupado en cómo se ve a sí mismo, cómo los demás lo ven, en ese caso también en las ilusiones, en el amor, ¿no? Porque todo eso está explorando en la adolescencia. Y esto lo demuestra cuando después de unos 5, 6 años, bueno, cuando ya estaba en la universidad, volví a leer Tungsteno. Volví a leerlo nuevamente y la verdad que me encantó bastante. De hecho, me dio una sensación bien horrible y bien desagradable por todos los hechos que relatan allí. Es un libro donde muestra una realidad muy cruda de cómo las personas de los Andes son maltratadas, ¿no? Por culpa de estas minerías, por la negligencia de estas minerías. Ya con 19 años, con 20 años pude comprender lo increíble o la increíble narrativa que César Vallejo tenía al momento de escribir Tungsteno, cosa de que no podía comprenderlo cuando tenía 15, 14 años, ¿no? Y mis intereses eran otros. Cada libro representa una realidad diferente, te sumerge en un mundo distinto y lo vas a entender o lo vas a comprender de acuerdo a la realidad que tú tengas o tú conozcas. Pues es importante justamente si que tú vas a comenzar a leer por libros que te llaman la atención, que te interesan, que van con tus gustos, tus intereses. Aparte de ello, también es importante no presionarte por leer demasiado rápido. El acostumbrarte a leer demasiado rápido no te permite tener la capacidad de poder disfrutar al 100% de la lectura y aparte de eso también de comprender mucho más de lo que muestra en la superficie.